que nos está esperando. Gracias, Loreto, por esperarnos. Se trata de Loreto Daza, la autora de la biografía no autorizada de Sebastián Piñera. ¿Cómo está, Loreto? Bienvenida a buenanoticia.cl. Hola Jorge, muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Un gusto conversar contigo. Y para nosotros también un gusto, Loreto, una mujer que ha escrito junto a Bernardita del Solar, ¿cierto? Escribiste una biografía. A mí me recuerda de esta biografía porque la leí, ¿cierto? Y uno que es Mira, fanático de la política, de personajes, sobre todo como de Sebastián Piñera, me recuerda a la biografía anglosajona, porque Chile no está acostumbrado a este estilo de no, biografía, ¿cierto? no. ¿Sabes qué? Te cuento, Jorge, que cuando nosotros partimos este proyecto, eh, lo partimos un poco con poca esperanza. De hecho, porque partimos en el 2008, cuando Sebastián Piñera todavía no tenía muchas posibilidades de llegar al poder. Mira, Pero nos queríamos ver la posibilidad, un poco lo que dices tú, de escribir sobre un personaje que está metido en la política, pero también en los negocios. ¿Qué pasa con esos cruces de vida, verdad? Y como todavía no se vislumbraba que podía ser presidente, la gente nos habló con mucha confianza. Y, y eso nos permitió entrar más a la persona, como que entender cuál es la psicología de este hombre que lo empuja y lo sigue para adelante. Mira, era tan así, tanto así, que yo me acuerdo, sabes que preparándome para conversar contigo, empecé a recordar que los amigos de Sebastián Piñera, espérame, muchas de las personas que terminaron sentados en la Moneda nos decían: están perdiendo el tiempo. Este personaje es demasiado maleducado, demasiado talentado, claro. demasiado inteligente, nunca va a llegar a la Moneda. Así que Era, porque eso, Sebastián, me tocó una posibilidad de conocerlo en Quillota. Yo estaba en Quillota, ya, mucho más joven, ya. y era políticamente incorrecto Sebastián Piñera, ¿o no? Pero Dios mío, sí, pero sí está lleno de anécdotas de lo que decían, como que había un amigo que decía: mira, Sebastián Piñera cuando repartieron la inteligencia fue el primero que llegó en la fila, el primero, porque es lejos lo más inteligente que hay, pero cuando se repartió la inteligencia emocional nunca supo que había fila, porque sin darse cuenta dejaba muchos heridos en el camino. Y eso le tenía cuando se metió en la política, obviamente que tuvo un costo. Exactamente. Ahora, No era tan en divertido. este perfil que tú fuiste escribiendo, y qué interesante que fuiste justamente tomándolo del año 2018 en adelante, porque cuando uno ve a Sebastián Piñera, lo ve de afuera, siempre ve el Mm, político y siempre ve este hombre que manejaba el poder. A mí me da la impresión, tú dime si es así o ya, no, me da la impresión ya, que Sebastián siempre buscó el poder, siempre lo tuvo en la mira, siempre, inclusive siempre. más que los mismos negocios, ¿o no? Totalmente, totalmente. Eh, Sebastián Piñera eh, creció en voy a responderte tu pregunta, no me estoy yendo por las ramas. Sebastián Piñera creció en un mundo familiar, en un hogar, con sus hermanos muy competitivos, muy competitivos. O sea, tú siempre tenías que ir por más. Y el papá, junto con incentivarles la competencia, de ponerles a prueba, de decir quién tuvo la mejor nota, el que tiene la mejor mesada, todas estas cosas, junto con eso siempre le decía: en el mundo empresarial puede tener muchas satisfacciones económicas, pero es en la vida pública donde uno realmente logra la gran satisfacción. Entonces también tenía metido, además de la competitividad, este impulso de que había que hacer algo por el país. Y en la competitividad, el gran poder era la presidenta de la República. En un paseo, en un viaje que hizo a Europa, antes de meterse a la política, ¿Ya? dejó firmado en uno de estos castillos, que uno entra, no me acuerdo el nombre, dice Sebastián Piñera, futuro presidente de Chile. Ah, mira. Así que, mira, Bueno, él estuvo, ahora porque tú hablábamos, ¿cierto?, de Sebastián Piñera, que muchas de las personas que incluso llegaron a la Moneda con él, que tú mismo decían y miraban desde antes que era por su actitud, este poco políticamente correcto, iba a ser difícil. ¿Cómo logra total. Sebastián Piñera conquistar al mundo político y al mundo del poder para llegar donde llegó? Mira, Jorge, yo fui testigo de eso. ¿Sabes qué? Eh, Uno se da, o sea, la vida le empieza a pasar la cuenta. O sea, el Piñera Gate es una pasada de cuenta de los heridos que fue dejando en el camino. O sea, se conjugaron muchas cosas, pero también se juntaron muchos heridos que él había dejado en el camino. En el caso del Piñera Gate,
estaban los militares involucrados, Exacto. ¿verdad? El mundo de los militares, que estaban heridos porque Sebastián Piñera no había cumplido los acuerdos. Él había dicho que una reunión secreta que había tenido con Pinochet, que había dicho esto se va a mantener secreto, Piñera lo había dado a conocer. Entonces el mundo militar era uno de sus heridos. ¿Ah? Y Ricardo, Después Ricardo estaba Claro, en ese Piñera Ricardo, ayer, claro, Ricardo era una persona que detestaba mucho, venía del Ricardo, no olvidemos que Ricardo Claro, dueño de Cristalerías Chile, el dueño de Megavisión, que a lo mejor, cierto, él detestaba sí, bastante pues. a Piñera, era su enemigo número uno, Sí, ¿no? pues, exacto. Entonces, la vida le fue enseñando que su forma de ir dejando heridos en el camino le pasaba la cuenta. ¿Me entiende? Entonces, Claro. él toma conciencia de que no puedes ir, o sea, si te quieres meter en la política, bueno, Jarpa siempre le decía, mira, si quieres ser presidente, un presidente no se anda comiendo las uñas, saluda a la gente, le abre la puerta a las mujeres, como que tienes que Tienes que desarrollar ser esa presidente, tienes que parte. ser y parecer presidente. Tienes que desarrollar. Y como él era muy inteligente, y eso sus detractores no lo cuestionan tampoco, eh, entendía y bueno, nosotros le preguntamos en la entrevista, oiga, presidente, todos dicen que usted es muy mal educado. Y decía, es verdad, es que uno tiene sus genes y me cuesta domesticarlo, pero estoy tratando de eso. O sea, él entendía que le estaba pasando la cuenta, la cosa emocional. Espérame, y Jorge, te contesto a tu pregunta también, ¿cómo lo dio vuelta? El poder siempre da vuelta a las personas. O sea, yo me di cuenta que estos amigos que decían nunca va a ser presidente, demasiado mal educado, a medida que se iba acercando al poder, lo iban viendo con otros ojos. ¿Ah? Así que también tiene esa beta. ¿Mm? Ahora, es importante lo que tú dices, porque, bueno, Sebastián Piñera era un hombre muy de familia, pero realmente tenía Sí, amigos. Es difícil tener, saber interpretar, porque uno se llena de conocidos, ¿cierto? En la vida, se llena de personas es y verdad. cada uno que va subiendo y va siendo más conocido se va rodeando de más gente. Pero yo creo que el Sí, expresidente Sebastián Piñera sabía determinar muy bien quiénes estaban con él realmente y quiénes es que querían sí. estar con él por lo que él significaba, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Mira, Jorge, eh, sus amigos, porque él era al final del día un buen amigo con sus amigos. ¿Ah? Él era, eh, o sea, sus amigos lo tenían que querer como era, ¿no? O Exacto. sea, Piñera siendo Piñera. hay una, Piñera siendo Piñera, su amigo del alma, Pedro Pablo Díaz, nos contaba que una vez hizo una comida con Monseñor Ángelo Sodano y Ya. Piñera invitó a Piñera y se quedó dormido en la mesa. ¿Me entendí? Después hizo otra comida, era Germán Chadwick con gente de la Sofofa, qué sé yo, y la mitad de la comida Piñera desapareció, se fue con los niños adolescentes arriba a ver una película, bajó a tomar el café y se fue. O sea, ¿entendí? Tenía esos gestos con sus amigos que no eran muy buenos en el fondo, pero cuando necesitaban ayuda, sus amigos decían, pero cuando lo necesitábamos está ahí. Él es un buen amigo, a pesar de estas cosas, él es un buen amigo. Entonces tenía un grupo que era el Choclo Délano, Fabio Valdés, este grupito como del colegio eran sus buenos amigos. Y sus buenos amigos les decían, esto que te estoy diciendo yo de que es maluca y todo, se lo decían en la cara, se lo Claro. decían. Y Exacto. Piñera al final hacía lo que podía nomás. ¿Mm? Exactamente. Estamos Eh, conversando con Loreto Daza, ¿cierto? Escritora, autora de la sí. biografía no autorizada justamente de Sebastián Piñera. Loreto, hablábamos de este hombre de familia, un hombre que lo veíamos lejano, pero también que se esforzó, como tú decías, de hacer una cercanía. Yo creo que él tuvo una cercanía bastante fuerte en su segundo gobierno, ¿cierto? Cuando por segunda Mm, vez llega la moneda, él es distinto, mm. trata de ser más cercano y Sí, se esfuerza sí. en esa cercanía. Pero en su vida familiar, ¿cómo él va logrando Mm, generar esa sinergia, que la familia lo vaya apoyando? Porque yo creo que uno de los éxitos de Piñera es mm, justamente su familia. Si él no hubiese tenido, mm. lo miro de afuera, Es verdad. el apoyo de sus señores, sus hijos, no hubiese llegado a lo que llegó, ¿no? Sí, sí. Yo creo que la evolución, Jorge, ahí la evolución de Sebastián Piñera es que él empieza, entre el primero y segundo gobierno, ya empieza a valorar el aporte que él es su familia. Él es siempre un hombre de familia, pero sobre todo trabajólico, ¿verdad? Y la Cecilia
Morel, la Cecilia, que encantadora y que cuenta las cosas de forma transparente, dice, él no estaba, llegaba, desordenaba toda la casa y se iba, una cosa así. Pero, y también se reía mucho de la Cecilia en público, porque esa es su forma de ser, era su forma de ser, ¿verdad? Pero yo creo que con el tiempo, cuando todas estas cosas emocionales le empiezan a pasar la cuenta, empieza a valorar esa inteligencia de la Cecilia Morel. Y a medida que empieza a valorar, se empieza a apoyar más en ella. Entonces, yo creo que la evolución, siempre siendo un buen papá, un generoso, lo que decían los amigos, que cuando es necesario está, pero siempre un poco como ninguneando a la Cecilia, pero con el tiempo empieza a valorar que la Cecilia tiene algo que él no tiene. Y ahí yo creo que es un gran cambio, ¿no? que él presenta. Y su familia, yo creo que, bueno, tiene una gran señora, la Cecilia Morel, de verdad, es una mujer de verdad extraordinaria. Cuando le hicimos el libro nos recibió, a mí, ¿sabes qué me sorprendió mucho, Jorge? Porque nos hablaban con mucha transparencia. Sí, a mí me llama la atención eso. Yo he hablado un par de veces con la hija, con la Mane, y sí, tiene ese tema, ese tema de transparencia que justamente te hablan del tú a tú. Claro, uno cuando ve a Piñera, ve a Morel, los ve como muy arriba, ¿cierto? Los ve como, pero no, son personas que en el fondo viven tu día a día igual. Sí, ahora, ¿qué te pasó a ti, Loreto? Escribiste el libro, ¿cierto? Lanzaste esta biografía, una biografía que está además muy bien escrita, muy bien redactada. A mí me encanta porque tiene este estilo anglosajón que yo te comentaba. Pero, ¿qué te pasa? Porque yo me recuerdo hace 2 años atrás, un día como hoy, ¿cierto? Cuando tenemos la noticia de la muerte de Sebastián. Independiente de quienes podemos ser, ¿cierto? Admiradores de su trabajo o también detractores. Yo creo que nadie quedó indiferente. ¿Qué pasa? ¿Por qué esta figura golpea tanto en la esencia chilena? ¿Qué refleja él para Chile? Yo creo que es como hay un fenómeno sociológico ahí, de cómo este personaje empieza a adquirir una estatura casi de mitológica, ¿verdad? En el fondo que se va. Y yo creo que, ¿sabes qué? Empieza a tocar a las personas que empiezan a valorar. A Sebastián Piñera le tocó la pandemia, sí. y en el minuto fue muy duro y hubo mucha crítica, pero con el tiempo se empieza a ver que de verdad fue extraordinario, hizo cosas. Se empieza a valorar con la distancia y su desaparición, yo creo, sus grandes logros. Se empieza a saber que incluso cuando estaba Boric, que él de verdad quería aportar con esta cosa de los incendios, que quería la reconstrucción. Entonces también se empiezan a saber facetas desconocidas. Y yo creo que de verdad que son momentos de dolor, más dolor para un sector que para otro probablemente, ¿verdad? Pero en que el país se une. ¿Sabes qué? Yo creo que pasan cosas muy bonitas ante ese dolor. Eso te diría. ¿No será también que de una u otra manera, porque Sebastián relataba su historia de una manera bien entretenida, ¿cierto? Y la configuraba, decía que era un emprendedor, que había estudiado en un colegio con su padre, y que fue creciendo. No, también es la figura que cualquier chileno quiere, porque en el fondo él decía que con esfuerzo y trabajo se podía llegar, y eso es lo que va reflejando. ¿Será eso lo que podría reflejar? Ahora, cuando tú fuiste armando el libro y fuiste armando la estructura de esta historia, de esta biografía de Sebastián Piñera, ¿cuáles son los hechos que más te llamaron la atención de que podrían haber estado ocultos dentro de su historia y que tú dijiste, mira, no me imaginé esto? ¿Qué es lo que más te marca de esta biografía completa que tú hiciste? Qué buena pregunta. Yo creo que lo que me marca mucho es el tesón, la fuerza de este hombre para seguir adelante en los momentos difíciles. ¿Puede ser? Sí, es que sí, lo encuentro que es impresionante. O sea, yo creo que cualquier otro personaje, después el Piñera que se va de la política, y además que, pues que recordemos, Sebastián Piñera ya tenía fortuna, ya tenía su vida armada y vuelve a la moneda, ¿me entendías? Sí. Tú decís, ¿Qué mueve a este hombre? ¿Por qué quiere seguir haciendo? Y de verdad que yo creo que al final del día
él de verdad, yo creo, lo creo de verdad, él quería a Chile, le importaba, le Mucho. preocupaba y quería Pero lo Loreto, mejor. si, ¿Ah? ¿para qué estamos con cosas? Si no se hubiese muerto hace 2 años, lo más probable que el presidente que estaba asumiendo el 11 de marzo de este año iba a ser él. Sí, yo ¿Sí o también no? creo que hubiera vuelto. Sí, yo también creo. Hubiéramos vuelto a ver la competencia Sebastián Piñera, Evelyn Matei. Imagínate. No, yo creo que a Evelyn le hubiese dado el paso. Yo le hubiese dado el paso. Yo ¿Sí? creo que. ¿Tú crees? Sí, le hubiese dado el paso. ¿Cuál, Sí, cuál era- cuál era- qué visión tenía él de Evelyn? Él después logró. Una de las cosas que a mí sí, me llama la atención de Piñera también, que era bastante pragmático. No era rencoroso. total. No, para nada, nada. No era rencoroso, se olvidaba de las cosas. No, impresionante. Bueno, con Evelyn Matei, en el fondo que eran totalmente, habían pasado a ser adversarios con el Piñera Gate, ¿verdad? Y le invita yo creo que de verdad él no era rencoroso y eso le permitía abrir, porque al final del día era un hombre de hacer cosas, ¿me entendí? Entonces como que la parte emocional no lo interrumpía. Yo escribí una biografía de la Evelyn Matei y me decían, es súper interesante, mira, para entender a Evelyn Matei hay que entender más de Freud que de Maquiavelo. ¿Ah? Ah, En el mira. fondo, muchas detrás de sus decisiones están En el metido caso más de Freud. Piñera, No, Piñera era más Maquiavelo. yo también creo. Totalmente, ¿sí o no? Era más Maquiavelo. Absolutamente, Totalmente, sí, totalmente. sobre Sí, el manejo. Pues, oye, Loreto, sí. ha sido un agrado poder conversar Y sí, contigo. gracias. Sí, Muchas sí. gracias por este contacto en un día como hoy, un Mm. día que conmemoramos, ¿cierto?, la muerte de 2 años de este gran hombre que podría haber sido por tercera vez presidente de Chile. Felicitaciones por tu trabajo. Así es. Estamos en línea, vamos a estar conversando en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Loreto, por los minutos que nos diste. Muchas gracias a ti, Jorge, por darme esta oportunidad de conversar contigo. Un abrazo. Loreto Daza, autora del libro Piñera, biografía no autorizada, entretenida conversación, ¿cierto? En un día que para quienes quieren o quisieron al expresidente Piñera es un día de dolor. Y para quienes fueron sus detractores también un día que no van a poder olvidar, ¿cierto? Un hombre que marcó la historia de nuestro país. Fue 2 veces presidente de Chile, fue el primer hombre de la centro derecha que logró gobernar. Y si hubiese estado vivo, Kast no hubiese llegado a la presidencia, lo más seguro que era Piñera, el presidente de Chile. Son las noticias como a ti te gustan.